He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Ecuador. Qué lindo reunirnos, amigos queridos, hoy en el ombligo de la semana, hoy miércoles 21, dándole gracias a Dios por todos los que estuvieron orando con nosotros y continúan en la sintonía, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Qué lindo tiempo estuvimos en oración, clamando a nuestro Dios por su gracia, por su misericordia para con todo el pueblo y por ustedes también, por sus peticiones, por sus necesidades. Eso es lo lindo de tener este tiempo de orar los unos por los otros, y así siempre estamos no solamente solos, sino con un pueblo entero que ora también por nuestras necesidades. Le damos las más cálidas y cordiales las bienvenidas. Estuvimos orando, como ustedes les consta, por las necesidades del doctor Zavala, del pastor Luis Antonio, de su servidor, por la campaña evangelística el 5 de julio a las 13 horas en el estadio de Babahoyo, por los programas de televisión a nivel nacional. Qué tremendos mensajes el Señor nos está compartiendo, en fin, por cada uno de nuestros ministerios, ya por el viaje del pastor Zavala, que es el 27, si no me equivoco. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, aunque David Aimon ayer publicó, parece, que Israel va a tratar de atacar a Irán. Bueno, todo eso no es nada, no se ha oficializado ninguna información referente a eso. Sí, pastor, Dios tiene el control absoluto. Así que, bueno, por eso estuvimos orando, doctor Zavala. Quiero que sepa que estuvimos orando por eso, por eso que mencionó David Aimon del servicio secreto que le llevó información a él, y especialmente por tu viaje, para que Dios permita que todo esté en paz, el tiempo que ustedes vayan, la pasen solamente como mi Señor puede hacer que sus hijos disfruten en gran manera y confiados en el amor, por mi pastor Luis Antonio, también sus necesidades, en fin. Eso es lo lindo de orar, no los unos por los otros. No solamente orar por uno, sino por todos nosotros, que eso es lo que le agrada a Dios. Y bueno, ya estamos aquí al pie del cañón, dándole gracias al Señor nuestro Dios. Bienvenidos todos a este su programa. Gracias por orar por nosotros, gracias por apoyarnos económicamente, hermanos queridos. Ya se ve la tremenda necesidad para esta campaña en Babahoyo, hermanos queridos, el estadio, el sonido, el transporte. Es enorme las necesidades que tenemos para allá. La televisión mismo es enorme, y por eso contamos con el apoyo de ustedes para el ministerio del doctor Zavala, mi pastor Luis Antonio, y de su servidor. Que Dios ponga sobreabundancia en tus manos, y al recibirlos, no se olviden de nosotros, sus hermanos, y muchas gracias por estar ahí al pie del cañón. Qué tremendo mensaje tenemos el día de hoy, hermano. Pecado número 455. Muy importante que tenga Biblia, papel y lápiz para aprender con conocimiento, porque hay personas que de pronto sí estudian, son doctos, y nos quieren hacer caer en el error y en la ignorancia, porque nosotros no sabemos, como hemos estado aprendiendo. Y por eso este programa, que no solamente nos purifica con la prédica de la palabra, también nos instruye, como la instrucción que Dios nos trae a través de su Santo Espíritu y por medio de nosotros, sus hermanos, sus servidores. Bienvenidos todos, amigos queridos. De verdad nos gozamos en gran manera. Y vamos a dar el cruce allá a Río Branco, Brasil, donde está mi pastor Luis Antonio Daimon, para que pueda compartir el saludo. Cuéntenos, pastor, cómo llegó, qué tal todo, qué tal su día en este ombligo de la semana. Adelante con el saludo. Gracias, mi querido pastor Arturito. Un beso en pleno cachete, un fuerte quebracostillas, que el Eterno lo guarde, lo bendiga. Bueno, ya tengo la dicha de estar nuevamente en casa aquí, gracias a Dios, con mi esposa, con mis niños también.
y bueno, trabajando y observando realmente todo el caos que está originado en todo nuestro país, pero bueno, realmente. Pero ahí vamos, mi querido pastor Arturito, ya feliz de estar aquí nuevamente en casa, estamos trabajando. Y bueno, gracias por sus oraciones, porque sabemos que también oran por nosotros y que el Señor los guarde y los bendiga y les recompense por esto grandemente. La verdad, estamos muy felices de retomar nuevamente el programa. Muchas gracias por haberme cubierto estos prácticamente 2 días, porque entré simplemente para saludar el día lunes, pero que el Eterno los guarde y los bendiga. Así que muy lindo el orfanato, estamos avanzando allá también con los niños. Gracias a Dios se está preparando todo para levantar las nuevas cabañas que se está trabajando también allá, para poner las cabañas para niñas con niños, ¿verdad? O sea, niñas que 13, 14 años, 15 años han tenido sus hijos y no tienen cómo mantenerlos y bueno, lastimosamente, y le digo que hay una cantidad que no tiene la menor idea, y abusadas en la misma familia, es increíble. Pero bueno, gracias a Dios estamos ya con ese proyecto, trabajando arduamente con el misionero y con mis 2 hijos que están allá, con Cristian y con Alejandra. Estamos muy felices porque está Dios avanzando y está haciendo su bendita obra. Los muchachos también han madurado muchísimo en el orfanato. Gracias a Dios están empezando a trabajar, a estudiar mejor, más comprometidos. También comparten mucho mejor la palabra, la vida espiritual. Están teniendo un crecimiento maravilloso. Así que estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Dios mismo está haciendo. Así que, mi querido pastor Nelson, también a usted, un beso en pleno cachete, un fuerte quebracostillas, que el Eterno lo guarde, lo bendiga, y un saludo también para sus benditas familias y congregaciones. Y muchas gracias a todos los hermanos que hacen posible que nosotros podamos seguir ayudando, que podamos seguir avanzando. Y la verdad, esa es la misión y esa es la obra. Ya nos vamos, falta poco tiempo, gracias a Dios, ya nos vamos. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Sí, eso parte del corazón. Es el problema que tenemos nosotros allá en Campococha, en la selva. Todas esas niñas que son abusadas sexualmente, niñas dando a luz a niños. Pero gracias a Dios están naciendo una nueva generación que no está siendo abusada sexualmente y que está siendo adoctrinada en los principios bíblicos. Y gracias a todos ustedes por apoyar nuestro ministerio. Damos el paso a la ciudad de Guayaquil. Doctor Nelson, buenas tardes. Adelante. Bendición y vida eterna, Arturito Luis Antonio, así mismo es, hermano, pero estamos ahí precisamente para llevar la palabra de Dios, la palabra que sana, la palabra que cura, la palabra que consuela. Esa es la única palabra que puede cambiar al ser humano. Como noticia, antes pues un abrazo cordial. Yo creo que nuestro querido pastor Luis Antonio, sin decirnos nada, está estudiando, ¿cómo se llama esto de los huesos? Traumatología es, ¿no? Debe estar estudiando algo así, porque con tanto abrazo rompe costilla va a tener una cantidad de pacientes. Esperemos que sean pacientes. Eso va a ser terrible, mi hermano querido. Un abrazo igual, Luis Antonio, Arturo, que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas, que podamos con salud, sobre todo, vivir para servirle, ¿no? Con respecto a Israel, hermano, como otro año más hemos esperado, nuestra confianza está en Dios. La Biblia dice que el justo no le atemorizan las malas noticias. Así que pueden decir lo que sea, puede ser el ayatola o el ayatila o el ayatula, que a nosotros nos da igual. Estamos sometidos a la voluntad de Dios, y si Dios tiene planeado que vayamos el 27 para llegar al 28 Israel, llegaremos. Digan lo que digan, porque Dios es quien tiene la última palabra. Y yo pido al Señor que podamos ir para poder llegar y darle un abrazo al jatulito. ¿Sabía usted quién es el jatulito? ¿A que no lo sabía? El jatul, que significa gato en hebreo, y cariñosamente y latinizadamente le decimos el jatulito, el gatito, es el Davidcito. El doctor David Diamond, más conocido como el jatulito. Con el deseo en verdad de darle un abrazo y de verlo, esperemos, sigamos en oración. Siguiente noticia antes de empezar. Este sábado, 8 de la mañana,
En el Hospital Universitario San Lorenzo, en Paraguay, creo que es, pues, ¿no? Sí. El pastor Rufino será operado. Está muy entusiasmado, con mucha fe, pero por sobre todo está muy agradecido con Dios y con ustedes. Que no se han detenido, que no han cerrado su mano, porque una enfermedad, como usted sabe, no solo es la operación. Luego vienen las otras quimios, etcétera, pero él está fortalecido en la fe y agradecido con el programa, con todos, el pastor Arturo, el pastor Luis Antonio, con mi persona y con cada uno de los cientos y miles de personas que no dejan de orar por él. Mañana posiblemente, y les pido oración, tengamos los resultados de Camilita. Estamos orando, esperando en Dios, creyéndole al Señor de que mi pequeña princesa, mi nieta, mi coronita, va a estar limpia completamente de cáncer por la gracia y la misericordia y el amor de Dios. El tema de hoy, todo tiene una secuencia en este programa, ¿eh? Sí sabes de dónde veníamos, ¿no? Casi que desde ignorancia, igualar, ¿se acuerda? Y ahora resulta que el tema es imagen. La pregunta es, ¿imagen de quién somos? ¿Como imagen de quién nos comportamos? Imagen. ¿Cuándo es pecado? Adelante, Pastor Arturo, y bienvenidos a este su programa A la Final Trompeta. Aleluya. Pastor Luis Antonio, ¿puede usted orar para yo ingresar y dar inicio a la enseñanza el día de hoy? Tenga la bondad. Gracias por el honor, mi querido pastor Arturito. Bendito Dios, papacito hermoso. Gracias por darnos el privilegio de hablar contigo, Señor, y de inclinar tus santos y benditos oídos a nosotros, que, Señor amado, somos necesitados de ti todo el día y todos los días. Y anhelamos más de tu bendita presencia. Toma control, Señor amado, de todo lo que se vaya a exponer en este bendito programa, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, para que muchas más personas te conozcan y que sepan, Señor amado, bendito Dios, que somos hechos a tu imagen, pero ninguna imagen, Señor amado, nos sirve para adorarla, ni venerarla, ni bendecirla, y menos esperar de ellas. Gracias te damos, bendito Dios, por lo que has puesto ya en el corazón de tu siervo Arturo. Por algo lo has preparado, bendito Dios y Padre eterno, para que hable conforme tu corazón. Bendice su vida, bendice la vida de tu siervo Nelson, Señor amado, de mi vida, nuestras familias, las congregaciones, a cada uno de los hermanos que están en la distancia en diferentes países del mundo. Señor amado, gracias por la familia bendita de la fe que nos has regalado para compartir con nosotros y estar con nosotros. Guarda de todas las asechanzas del diablo a cada uno de nuestros seres amados, desde el más pequeño hasta el más grande. Te amamos, Señor Jesús, y ponemos este bendito programa en tus benditas manos para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, mis muy amados, estamos por estudiar ahora sí, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, el pecado número 455, imagen. Estoy un poquito, me siento afiebrado, hermanos queridos, pero bueno, seguimos adelante, no hay cómo parar. Descansaremos en el cielo, mientras tanto aquí hay que seguir adelante en la lucha que ahora estamos grabando, los programas, se ha aumentado más el trabajo, gracias a Dios, a mí me fascina eso, no estoy quejándome, estoy diciendo gracias Dios mío que estoy a tiempo no completo, sino repleto. A partir, hay una diferencia entre tiempo completo a tiempo repleto. Arturito, y bueno, perdona que te interrumpa, ñaño, pero tienes que darle también suave. Yo sé el ritmo que tienes, pero cuidado tu salud, mi hermano querido. Yo sé ahora, mira, eso del canal, que quizás las personas no lo sepan, yo sí lo sé. Eso no es que día a día tú grabas. Tú eres de los que te metes un día y grabas para 5 días y al día siguiente para 5 más, porque no nos podemos, en un programa televisivo usted no se puede arriesgar a que grabo hoy y a ver mañana. No. A veces la jornada es tan intensa que puede comenzar un día de trabajo, sin exagerar, a las 5 de la mañana, sin saber a qué hora terminar y luego empatar con el programa. Por eso te digo, como tu amigo, hermano, cuida tu salud, es muy importante, hermano, porque hay que cuidarse, porque sanos servimos más todavía al Señor, aunque nos venga la fiebre como la tienes ahora, igual le servimos, pero imagínate, ñaño, estaremos orando, cuídate, siervo, porque es mucho lo que Dios tiene, lo que se viene,
Ya el equipo de aquí, te lo comento, no lo di como noticia, están entusiasmadísimos. 5 de julio. La gente está muy contenta, el equipo está listo y ahí nos vamos, hermano querido. Vamos a llevar Biblias de nuevo. Estamos adquiriendo varios cartones de Biblia para poder llevar por lo menos 100 Biblias y poder repartir a las personas que acepten a Cristo. Ahí estamos. Adelante, Arturito. Gloria a Dios, eso nos anima a seguir adelante y con más fuerza todavía. Bueno, hermanos, vamos a ver este pecado de imagen. Ya hemos hablado hasta la saciedad que Dios es celoso y que a Dios no comparte su gloria con ninguna estatua, ninguna imagen. Sin embargo, vamos a ver primeramente el versículo en cuestión para poder compartir algo de la historia, para que usted, al igual que nosotros, nos instruyamos un poquito en la historia, esto de las imágenes. ¿Cómo así el cristianismo adoptó imágenes? ¿Por dónde? Vamos a ver entonces Jeremías capítulo 8, versículos 18 y 19, para poder entender, amigos míos, este pecado terrible. Dice así: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Imágenes, estamos hablando de las estatuas, de pinturas religiosas. Hemos aclarado nosotros que no hay nada de malo en tener una estatua que no es religiosa, que no se venera. El pecado es tener imágenes o dibujos o cuadros de vírgenes, de santos, de cosas religiosas que uno venera e implora. Pero la pregunta del millón: ¿cómo así el cristianismo adoptó estatuas? Y le hago esta pregunta para que usted también se la haga a las personas católicas, ¿no?, de su familia, que estoy seguro todos nosotros tenemos todavía. Yo siempre les pregunto, para no entrar en discusiones, yo les digo: ¿tú te imaginas a Jesús de rodillas ante la estatua de Moisés? ¿Te imaginas tú a Jesucristo de rodillas ante una imagen de Abraham? ¿Te imaginas tú a Jesucristo ante la imagen de rodillas y él rezándole a Daniel, a Ezequiel, a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Malaquías, o todos estos profetas del Antiguo Testamento? ¿Usted se imagina a mi Señor Jesucristo de rodillas ante cualquier imagen y poniéndole una velita y haciéndole rezos a una imagen religiosa? La respuesta es un rotundo no. No hay ninguna parte en la Biblia donde Jesucristo, primeramente, que él rezara. Hemos visto hasta la saciedad que Jesucristo oraba. Rezar es repetir palabras, orar es conversar con Dios. Y durante todo su ministerio lo que hacía mi Señor era orar. Y se apartaba en lugares apartados. Ni siquiera él oraba dentro de una sinagoga o un templo, que también lo hacía. Pero cuando él se apartaba, iba a lugares desérticos, a la naturaleza, al Dios creador, a orar a su Padre. Luego, cuando muere Jesús, ¿usted se imagina o hay alguna recolección en la Biblia donde los apóstoles edificaron como para recordar una imagen del Cristo crucificado y que ellos lo sacaban a pasear sobre sus hombros para que la gente tenga fe y conozca cómo Cristo murió en la cruz? ¿Hicieron alguna imagen así? La respuesta es un rotundo no. ¿Ustedes se imaginan a los apóstoles haciendo una estatua de Jesús y arrodillándose ante esa imagen y con velitas y haciéndole rezos a la imagen como en la actualidad? La respuesta es por supuesto que no. Entonces, amados, si Jesucristo no se arrodillaba ante imágenes, si los apóstoles no se arrodillaron ante las imágenes, todo el Antiguo Testamento es una condenación al pueblo de Israel por abandonar al Dios vivo para seguir a dioses creados. ¿Cómo así el cristianismo
vino a ser, hermanos míos, una religión de paganos, una religión de idólatras. ¿Cómo así? Por favor, muy importante este conocimiento que Dios nos va a compartir ahora, porque yo me hice esa pregunta y de hecho, eso estuve grabando los programas para 1 o 2 semanas más, ¿ves? Porque estoy hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, justamente planteé esto a todo el Ecuador y al mundo entero. Ahí hice esta pregunta. ¿Cómo así entonces el cristianismo adoptó el paganismo? Porque eso es lo que es la idolatría. Entonces, hijitos de mi corazón, tenemos que remontarnos al 4º siglo, año 300, aproximadamente 300. Constantino, el Imperio Romano, escúcheme, amigos, es historia. Esto lo va a encontrar usted cualquier libro y ahora en internet, pues va fácil. El Imperio Romano estaba en decadencia. Ya no era el imperio poderoso. Sus ejércitos ahora estaban siendo destruidos por los bárbaros y por los rebeldes que comenzaron a levantarse y a crecer, y el Imperio Romano comenzaba a decrecer y ya no tenía todo el poder que tenía antes, por su corrupción, por su depravación y porque así Dios lo quiso. Pero Constantino hace una estrategia y quiere copiar lo que hizo Alejandro Magno, como él conquistó Egipto. Alejandro Magno, él conquista Egipto sin derramar una gota de sangre. Inteligentemente Alejandro Magno, emperador de Grecia, ¿no? Que conquistó todo el tiempo, todo el mundo de aquel entonces conocido, Alejandro Magno, greco, va a Egipto y se da cuenta que Egipto era un país sumamente religioso y quienes tenían el poder eran los sacerdotes. ¿Y qué hace Alejandro Magno? Compra a los sacerdotes. Y con los sacerdotes, ellos engañan al pueblo por las riquezas que le había dado Alejandro, en hacerles creer que el dios Ra había escogido a Alejandro Magno como un servidor de él y que venía de tierras lejanas a Egipto a traer sus tesoros y sus riquezas para que todo el pueblo egipcio acepte la amistad de Alejandro Magno. Y los sacerdotes, sabiamente, y esto, si usted va, de hecho, del 1 al 19 de noviembre, si el Señor lo permite, haremos el éxodo, Egipto, Jordania e Israel. Esto yo te lo enseño allá mismo, en el lugar de los hechos, y te lo muestro. En tremendos jeroglíficos enormes, justamente en el templo del dios Horus, el dios halcón, está algo pero gigantesco, el dios Ra, bendiciendo y dando las llaves de la vida eterna a justamente a Alejandro Magno. Y a través de la religión, Alejandro Magno conquista todo Egipto, haciéndose pasar como amigo del dios Ra, enviado del dios Ra, para dirigir ahora con los sacerdotes, porque ya no había faraón, ahora va a ser Alejandro Magno el que va a mandar en todo Egipto. Constantino conoce de esta historia y hábilmente con el emperador que ya estaba feneciendo, Licinio. Este emperador Licinio estaba casado con la media hermana de Constantino, su nombre Flavia Constanza. ¿Ok? Entonces eran relacionados. Licinio, emperador romano, ya en decadencia, casado con la media hermana de Constantino, Flavia Constanza, llegan a un acuerdo en el año 313 y, hermanos míos, en el edicto de Milán dan a relucir o llegan a un acuerdo de que se acaba la persecución contra los cristianos. Porque hasta ese entonces habían despatriado a los cristianos, le habían quitado todo a los cristianos, no tenían derecho a los cristianos y eran perseguidos para ser asesinados. En el año 300, en el edicto de Milán, Constantino, juntamente con Licinio,
firman este acuerdo, el Edicto de Milán, donde se para la persecución y se da libertad de religión o de creencia a los cristianos para que se les devuelvan sus propiedades, para que se les devuelvan, amigos míos, sus derechos y se constituyen en un ente, hermanos míos, oficial y legal. Constantino hábilmente, días después, porque se va a sublevar y va a haber una guerra entre Licinio y Constantino, y después pues Licinio con su hijo van a ser, hermanos míos, asesinados, y queda Constantino como el único, y con su madre Helena van a oficializar el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Y ahí yo les digo, ¿cómo puede ser que el cristianismo esté en Roma si el cristianismo nace en Israel? Pues, ¿por qué la Iglesia Católica está en Roma y no en, ya sea Nazaret, donde creció Jesús, o en Belén, donde nació Jesús, o en Jerusalén, donde fue asesinado Jesús? ¿Por qué tiene que ser en Roma? La historia entonces ahí nos enseña que Constantino, como era el emperador romano, hizo lo mismo que hizo Constantino, que a través de la religión conquistó el mundo entero, dándole poder al obispo romano, constituyéndolo como un padre espiritual de todos y como el representante de Dios en la tierra, lo que hacía el faraón. El faraón era el Dios representante de la tierra. No se olviden de eso, que el catolicismo es un plagio egipcio. Y desde ahí, desde Roma, va a salir la ley cristiana para todo el mundo. ¿Y qué es lo que hace hábilmente Constantino para no ponerse a la gente en contra? Cristianiza los dioses paganos. Escúcheme, hermano. Cristianiza toda figura pagana y lo cristianiza. ¿Qué significa cristianiza? Le pone nombres cristianos o nombres bíblicos. Los que adoraban a Júpiter, ahora Júpiter no se va a llamar Júpiter, se va a llamar el apóstol Pablo. Los que adoraban a Marte, ya no van a adorar a Marte, ahora van a adorar al apóstol Pedro. Los que veneraban el día, el solsticio y el nacimiento del nuevo Dios, ya no van a hacer eso, ahora va a ser el 24 de diciembre, el nacimiento de Jesús. Los que adoraban a Isis, que después los griegos le cambiaron el nombre a Artemisa, y después los romanos le cambian a Diana, ahora ya no va a llamarse así, ahora se va a llamar la Virgen María. Y todas esas estatuas, todas esas imágenes, que es idolatría y que Dios, hermanos queridos, condena, esas imágenes fueron ahora cristianizadas y con la mentira vienen todas las mentiras. ¿Cómo justifican que la iglesia cristiana esté en Roma y no en Israel como debería ser? Pedro vino a Roma, murió y Jesús dijo que sobre el cadáver de Pedro iba a ser su iglesia. Está justificado y por eso está en Roma. Cuando Pedro nunca estuvo en Roma. Pero se inventaron ese cuento. Acuérdense que esto empieza en el año 313. 300 años después de Jesucristo. Comienza toda esta cristianización en el Imperio Romano para continuar siendo imperio, pero ya no solamente conquistando gente o territorio, sino ahora las almas de las personas. Y tanto es así a través de la historia que nosotros la conocemos, hermanos queridos. Más de 90 millones de personas fueron asesinadas por el catolicismo en el tiempo, hermano, de la Inquisición. Era prohibido tener Biblia, hasta en los tiempos actuales. Usted pregunta a su abuelito o abuelita si está viva. Usted pregunta, abuelito, ¿usted tenía Biblia cuando era chiquito? Entonces, no podíamos tener Biblia porque eso decían los curas que nos hacíamos locos. Y nos dieron el catecismo para aprender del catecismo la doctrina pagana de Roma y ya no la Biblia. Y de esa manera, hermanos queridos, nos enseñaron cómo ellos cambiaron los dos primeros mandamientos. Si usted lee la Biblia católica,
y lee el Catecismo Católico, usted va a ver, hermano, y es impresionante cómo muchos, usted pregunta en la iglesia el domingo, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? El 99% te va a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mentira del diablo. Eso no está en la Biblia, hermano. El primer mandamiento de la ley de Dios es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Mentira, no es. El gran mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces amarás a Dios sobre todas las cosas. No existe. El cuento de los romanos para justificar el tener las estatuas. El tener estas imágenes que tanto ofenden a Dios y que le provocan ira, celos al Dios Todopoderoso. La Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos queridos, la prohibición de tener imágenes religiosas, porque eso nos apartan de Dios, eso nos condena. Lo hemos dicho hasta el cansancio, hermano. Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 22:15, ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Y por eso nosotros como cristianos tenemos que rogarle al Señor nuestro Dios que por favor a través de su Santo Espíritu le abra los ojos a nuestros parientes y a nuestros vecinos. Me pareció algo, hermano, sacrílego, alguien que se atrevió a decir, un buen católico entra al cielo. Yo dije, ¿cómo te atreves a decir una locura así? Que un buen católico entra al cielo. Si la Biblia te dice que un buen católico es un buen idólatra, y ningún buen idólatra ni mal idólatra va a entrar al reino de los cielos, hijos. El que se postra ante imágenes. No dice bien clarito los dos primeros mandamientos que cambió la iglesia romana, porque no les convenía. Acuérdense que al prohibir leer la Biblia, tenían que leer el catecismo. Y los 10 mandamientos del catecismo te dice que el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el número 2, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de esa manera eliminaron la ley de Dios y la prohibición de tener dioses falsos y de inclinarte, de arrodillarte y de venerar o adorar imágenes creadas por hombres. Y eso es lo que usted tiene que tener bien claro, hermanos queridos. Y si tiene parientes que no saben, esto es parte de la historia. Hágale entender que Jesucristo fue judío. Los apóstoles fueron judíos. La Biblia entera, escrita por judíos. La salvación viene de los judíos. Jesucristo muere en Jerusalén, que es Israel, Estado judío. ¿Por dónde? Roma. Por ningún lado. Pero ahora ya conoce usted la historia. ¿Por qué el Imperio Romano, que estaba en decadencia, se transformó en la capital del cristianismo y a través de la religión conquistar ya no solamente a súbditos, a reyes, reinos, el mundo entero? ¿Y saben por qué? Porque al mentirles, obviando el infierno, olvídate del infierno, el infierno no existe. El purgatorio, donde todos los que mueren van allá, la única manera de salir rápido es si los vivos le dan dinero a la iglesia, hacen misas, hacen sacrificios para la iglesia, y de esa manera la persona que murió pasa del purgatorio al cielo. No importa si eras la peor lacra, no importa si eras pero lo peor de lo peor, tú al morir te al purgatorio. La gente dando dinero a la iglesia católica romana iba a salir del purgatorio al cielo. Y de esa manera incautaron todas las riquezas del mundo. Y por eso Roma se convirtió en el poderosísimo imperio que es en la actualidad. Me dio hasta risa un hermano que me dice, pastor, ¿será cierto esto? Roma se declara en un déficit fiscal de 90 millones de euros. Y yo me maté, 90 millones de euros. Ellos están en un déficit. Si lo que más tienen es superávit todos los días, pues hermanos queridos, de tanto que han robado durante miles de años, robándole a la gente su fe, sus propiedades. Y siguen todavía mintiendo y engañando. Y ahora este señor enfermo, pobrecito cuando se muera,
quiere cerrar iglesias evangélicas para que queden solamente las católicas, porque es la única religión verdadera. Bueno, a todo eso lo único que yo digo es las palabras de mi maestro. A mí no me importa que el perro ladre. Mi Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y nadie podrá cerrar ni callarnos mientras el Espíritu Santo esté vivo, ferviente en nuestros corazones. Siempre habremos valientes que preferiríamos la muerte antes de claudicar y de callar y de proclamar que allí en Jesús y que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Doctor Zavala. Estaba precisamente ultimando un par de detalles acá en la temática que es tan fuerte porque vamos a ver algunas cosas importantísimas. La primera, como siempre, el concepto. Imágenes o imagen, figura, representación, semejanza y apariencia de algo. De la Real Academia. Aspecto, apariencia, forma, ¿verdad? Figura, representación, idea, figuración, símbolo. Hay gente que utiliza imágenes de los símbolos zodiacales. Eso es pecado. Hay gente que utiliza imágenes como los escapularios. Eso es pecado. Luego tenemos aquí un camino, un hilo muy fino, yo diría, porque observando este problema de las imágenes, encontré lo siguiente, que la imagen en el concepto espiritual no tiene nada que ver con la imagen y semejanza de Dios. Porque ¿a qué podemos comparar a Dios? ¿O con quién o con qué lo haremos semejante? Imposible. No es que le pongo la barba y los ojos azules. Bueno, pues se puede parecer a Arturito, pero no a Dios. Discúlpame, pues, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? En la Biblia, esta palabra imagen, lo real sin pecado, es aplicable a que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso no es pecado. Ahora bien, ¿qué es lo que nos desfiguró? El pecado, pues. Adán y Eva miraron por encima de lo que no tenían que mirar. En el momento en que usted obedece cualquier cosa o a cualquier persona que lo saca de la imagen y semejanza de Dios y del Dios verdadero, usted está en pecado. ¿Sabe cuál es el siguiente paso una vez que se hace la imagen? Porque la imagen, el concepto espiritual, tiene un propósito: generar idolatría. Ahí está. Idolatría. No olviden el último tiempo, Apocalipsis 13, que será una imagen de la bestia, y el mundo será obligado a adorarlo. El que no lo adore, morirá. Por eso la Biblia dice, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Observando un poco más este tema de aquí, veo en esta versión lo que dice Deuteronomio 5, 8, 10. No te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre o mujer, de aves, de animales o de peces. No te inclinarás delante de ninguna imagen para adorarla de ninguna forma, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. La Reina Valera dice, no las honrarás o venerar, que es un sinónimo. Porque en el catolicismo dice, no, nosotros no creemos en la imagen, solo veneramos. Es lo mismo. Es la misma cosa. Es un pecado. Ahora, en este tiempo, en este modernismo en el que vivimos,
En esta cultura hedonista, que es el amor por el placer, en esta cultura de la vanidad, como lo profetizó el predicador, vanidad de vanidades, dijo Salomón, tengo un pensamiento importante que viene del libro del siervo Tim Keller. Él escribe un libro llamado Dioses Falsos. Y póngame atención, Arturito dio una pequeña reseña de algunas cuestiones paganas que nos sirven como background, por llamarlo así, como un trasfondo de lo que le voy a decir. Podemos no doblar nuestras rodillas físicamente ante la estatua de Afrodita, por ejemplo. Está bien, no lo hacemos. Pero muchas mujeres jóvenes son llevadas a la depresión y desórdenes alimenticios debido a una preocupación obsesiva por la imagen de su cuerpo. Mire qué profundo ese detalle. Te estás poniendo de rodillas ante una nueva imagen. Tremendo esto de aquí. Podemos no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevadas a proporciones cósmicas, llevamos a cabo un tipo de sacrificio de niños, como a Baal, descuidando la familia y la comunidad para alcanzar un lugar más alto en los negocios y adquirir más prosperidad y prestigio. El solo hecho, dice este caballero, de pensar en sacrificar a uno de mis hijos para darlo a una deidad me provoca náuseas y ni tan siquiera sería algo que me pasaría por la mente. Sin embargo, podemos sacrificar a nuestros hijos hoy en día para alcanzar ciertas cosas, no importándonos las consecuencias que ellos puedan recibir en sus vidas. ¿Cuántos sacrifican a sus hijos? Es que yo nunca estoy contigo, ni estaré en tu infancia, ni estaré en tus partidos, ni estaré en esto, ni estaré en aquello, porque estoy trabajando y es para que tengas la mejor educación, y lo estás sacrificando. Las nuevas imágenes hoy en día, el amor al dinero, el dios Mamón, esas son las nuevas aquí, como dice el señor Tim Keller, Afrodita. ¿Se acuerdan de Diana de los Efesios? Hoy en día las llaman damas de compañía. Y andan con una figura. ¿Han visto ustedes a las mujeres de la mafia? Que son las actuales mujeres de los narcos. Tienen una cintura así chiquititita y unas cosas desproporcionadas que se las hacen poner. A esas imágenes responden ellas. Y esto no es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, todo aquello producido por el hombre que no sea imagen y semejanza de Dios es pecado. No es exageración, es pecado. ¿Y cómo hago para salir de esa imagen? Cristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieres recuperar la imagen? He aquí el Padre en mí. Él es la imagen del Dios invisible. En Él están los principios, los valores, la ley, la gracia, el pensamiento, la manera de ser, la vida en Dios, en Cristo. Amigo mío, entro en último unos detalles más fundamentales también que separé aquí. Cité Colosenses 1:15 cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esto significa que si tú permites que Cristo sea formado en ti, tú estás mostrando con tu vida la imagen del Dios invisible. Esto es muy importante. Por eso Juan desafía a la gente hipócrita que dice, ¿cómo vas a decir tú que amas a Dios a quien no has visto si no amas a tu hermano que ves? Porque está desafiando al cristiano a que muestre al Dios invisible en el amor, en uno. ¿Cómo voy a amar yo a Dios que no lo veo si digo que lo tengo en espíritu sin verlo y no soy capaz de amar con ese Dios que es amor a mi hermano a quien veo? Eso significa.
El gran problema es que la gente no está amando la imagen y semejanza de Dios, sino la imagen y semejanza de los nuevos ídolos del rock, de los nuevos ídolos de la música, de los nuevos ídolos del fútbol. Hasta las barbas se las hacen como el jugador de fútbol famoso, o como el cantante, o como la chica que canta, o la moda, la minifalda arriba, o no uso ropa interior, o ni sé cuánto. Imágenes del mundo. Cité y dije, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le van a componer? Isaías 40:18, anótelo. Esto es tremendo. En los salmos el rey David recuerda la maldad que se hizo en el desierto. Anótelo. Salmo 106:19. Hicieron becerro en Horeb, la región de Horeb, donde está el monte Sinaí, se postraron ante una imagen de fundición. Amigo, ¿no le parece un disparate? ¿Qué podría esperar usted postrándose frente a un yeso? Dios mío, es una locura. Imagen, idolatría. Esto está vinculado a cualquier cosa, objeto o persona que usted quiera poner por encima de Dios. Ahora, nosotros hemos traído una imagen, que es la imagen de Dios en el hombre. Lamentablemente esa imagen se dañó por el pecado, ¿de acuerdo? Pero mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer juntos 1 Corintios capítulo 15. Desde el versículo número 47 para mayor comprensión. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Con esto concluyo. ¿Cuál el terrenal y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Hay hombre terrenal que lamentablemente ya no es imagen de Dios, sino imagen del pecado, hasta cuando viene Cristo a nuestra vida. Ponga atención, porque venimos con la imagen del terrenal, ¿eh? Por un hombre entró el pecado, por Adán, y por un hombre salió Cristo. Vamos de nuevo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amigo, preocúpate en traer a tu vida la imagen del celestial, porque de lo contrario, vivirás en pecado todos los días de tu vida. No anheles esa imagen. No solo se trata de una imagen, un ídolo al que te postres. Se trata de que te puedas postrar a tu propia imagen y semejanza de pecado en lugar de arrepentirte, recuperar la imagen de Dios a través de Cristo y tener en lugar de la imagen del terrenal, la imagen del celestial. Adelante, Pastor Arturo. Impresionante y bien claro, mis muy amados. Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Escuchando detenidamente la participación de ambos. Es tremendo, porque el Señor nos creó a imagen de Dios, nos creó a imagen y semejanza de Dios, nos creó. Y al mismo tiempo dice, no te hagáis ni imagen ni ninguna semejanza. Mandamiento. Sería lo mismo que al Pastor Arturo Nelson los adoremos. Estamos hechos a la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué no adorarlos? Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora necesitamos la imagen de Dios, invisible del Cristo, por medio de su Espíritu Santo, para que pueda cada uno de nosotros ser guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios, porque tenemos una naturaleza caída. Entonces no podemos encontrar ningún ser humano para podernos hacer imagen de Él y para poderlo adorar. No podemos. No podemos. Definitivamente ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver. Todos habían cometido pecado. No hay ni un solo que haya hecho lo justo, lo bueno y que no haya pecado jamás.
Así que no puede haber una virgen, dejó de ser virgen, se casó, tal vez María en algún momento habló unas malas palabras, chicoteó a sus hijos porque tenía a Jesucristo otros hermanos y hermanas. O sea, igual ha tenido que cometer pecado, dejó de ser virgen porque parió y dio a luz, concibió y dio a luz su hijo. No había cesárea en ese tiempo. Entonces, está muy clara la palabra de Dios. Y por eso el Señor no quiere que nosotros caigamos en ningún tipo de adoración a ninguna imagen, a ninguna imagen. Porque en primer lugar, si nosotros somos a imagen de Dios, pero ¿de qué imagen estamos hablando? No físicamente, sino que tenemos voluntad propia, tenemos pensamiento, tenemos sentimientos, y eso es lo que nos hace imagen de Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que más necesitamos? Ser guiados por el poder del Espíritu Santo para parecernos a Jesús y andar como Él anduvo. Y en Deuteronomio 5:8, aquí nos habla claramente el Señor, Deuteronomio 5:8, y nos dice algo muy claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses, porque hacerse una imagen es que sea tu Dios. Tenemos un solo Dios y Él es perfecto. ¿Quién podría ser un Dios perfecto? Él es perfecto, Él nos hizo a nosotros, pero ninguno de nosotros puede hacerse un Dios, y menos de que sea perfecto. ¿Cómo? Podrás hacerte una imagen, pero es imperfecta. ¿Y cómo presentarte ante una imagen imperfecta con tanto desperfecto y querer decirle que es Dios por un dedo de frente, por el amor de Dios? Lo hemos hecho por la necedad, porque la falta de fe vino de generación en generación, la ignorancia y la maldad. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día, qué tremendo que se hace llamar padre, papa, que él sí que usurpa el título de Dios, sentándose en el lugar de Dios y haciéndose llamar como tal. Que diga ahora sí van a desaparecer todas las iglesias cristianas evangélicas porque nosotros queremos seguir vendiendo nuestras imágenes, queremos tener dinero, más dinero y más dinero, porque no se sacian, el diablo no se sacia de tener. Ellos tienen multimillonarias cantidades de oro en sus paredes y no están dispuestos a renunciar a eso para ayudar a la gente. No están dispuestos. Están dispuestos a dar migajas, como lo que ellos piden, una limosna. Ahora vamos a dar limosna, pero a los gobiernos les sacuden y obviamente terminan dando a las arcas de la iglesia tradicional, pero no es la iglesia de Dios, es la iglesia del diablo, que es diferente la cosa, muy diferente. Entonces, si tenemos un Dios imperfecto, ¿para qué lo vas a adorar? Si es un Dios imperfecto, ¿para qué te vas a posar por otro dedo de frente? No puedes hacer eso. O sea, realmente el Señor nos ha puesto determinantemente que no nos postremos a ellas, como sabiamente decía nuestro querido pastor Nelson. No, las honramos o las veneramos, no las adoramos. Es exactamente la misma chola con diferente poder. Es lo mismo. Es la misma basura. Es un ídolo imperfecto hecho por hombres imperfectos y que tú hayas de postrarte a ellos y quieres tenerles fe. Ese demonio no va a hacer nada porque cada imagen se esconde, o cuántos demonios se esconden detrás de una imagen para que infundirles, si va a haber una imagen, como nos habla en Apocalipsis 13:15, que vamos a ir a Apocalipsis 13:15, por favor. Porque esto es fuerte lo que van a hacer. Que la imagen hable, ¿no? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer
guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Porque no puedes estar inscrito en el libro de la vida, tan solamente te postres ante las imágenes, como sabiamente nuestro querido pastor Arturo lo dijo. Tajantemente, que no estará ningún idólatra en el cielo. Listo. Ningún idólatra. Primera de Corintios 6:9 nos habla y nos dice. En Apocalipsis también nos dice que ningún idólatra. Así que, y lo adoraron todos los moradores de la tierra. Gente que dentro de todo nunca va a llegar a la vida eterna. Nunca va a tener a ese Dios perfecto. Porque solamente el Dios perfecto te podrá dar vida eterna. Porque es perfecto. Pero una imagen, ¿qué de vida eterna te puede ofrecer? A esta imagen se le dio poder para hablar, ¿no? Y hacer milagros, increíble, y hablar blasfemias. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque dice, aquí la palabra dice claramente en versículo 4 de Apocalipsis 13, vamos a leer desde el versículo 3 y dice, vi una bestia como de herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es como que al Papa lo hubiesen matado y se para el Papa y hubiese empezado a hablar. Eso va a ser el anticristo. Y toda la gente se va a maravillar. ¿Por qué se van a maravillar? Porque no conocen la verdad. Porque ya nuestro Señor Jesucristo ya vino, lo mataron, resucitó. Después de semejante paliza, ¿cómo pudo haber resucitado? Pero sí resucitó. Herodes mandó a matar a todos los soldados, no dicen cuántos eran de la guardia, pero una guardia de varios soldados. 46 supuestamente tendrían que ser una guardia. Que uno se duerma, te acepto. Que dos se duerman, te acepto. Pero que todos se duerman, no te puedo aceptar. Y mandó a matar a todos. No preguntó si tenían familia, no tenían padres, no, nada. Los mataron para que no se cuidara, no se divulgase la fama de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y el Señor, si hubiese sido perfecto para las imágenes, Él se hubiese presentado y dígame, aquí está mi imagen, adórenme. No se presentó a nadie para que nosotros no lo conociéramos, sino la imagen invisible de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener en cuenta que si nosotros nos podemos postrar ante una imagen de este tipo, llegaremos a una tremenda maldición, lejos de la ciudadanía de Dios. Porque Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, conceptúa al idólatra como que me aborrecen. Entonces, si tú lo odias, búscate una imagen para adorar. Tienes que aborrecer a Dios y decirle a Dios, sabes que tu Dios invisible no me sirves y yo quiero una imagen visible para adorar. Como que tuvieron que ser tan obstinados y rebeldes y perversos, con Aarón a la cabeza, para haber hecho un becerro de oro, viendo las maravillas que no había hecho el becerro que sacó de Egipto, que lo sacó con mano fuerte y con brazo extendido, y se hicieron una imagen de becerro para adorarlo. Y como sabiamente también la palabra nos habló a través del pastor Nelson, que se tragaron esas aguas, donde fundieron todo el oro, y los hizo tragar el Señor, por mulas. Así que, hermano querido, si no quieres que te reviente el Señor, porque si hay alguien que sí se condena por esto, que la idolatría es uno de los grandes pecados que la Iglesia Católica lo presenta como una maravilla. Y es el más grande pecado, es el blasfemo contra el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad, y la justicia y la verdad de Dios es para que no nos postremos ante esas imágenes. Somos imperfectos. No hay ninguna imagen de Dios que sea perfecta aquí en la tierra, porque Dios es perfecto. Y si nosotros somos hechos a su imagen, no somos perfectos. Y tenemos que luchar por el poder del Espíritu Santo. Mi foto no salvará a mis hijos o a los hijos de mis hijos. Pero es que estaba hecho a imagen y semejanza. No. Nada que ver. Pero es que era pastor y demás. No, nada que ver. Nosotros tenemos una imagen invisible de nuestro Señor Jesucristo, al cual damos las gracias que esté aquí por medio de su Espíritu Santo, el que viene a terminar la obra que empezó nuestro Señor Jesús.
Y todos los días tú tienes que andar en el Espíritu. Y el Señor, como la palabra dice, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No te dice andar con la imagen ni en la imagen. No puedes andar. Así que cuídate de ser ignorante y vivamos la palabra de Dios. Adelante, mi querido pastor Arturito. Tremendo. Y tengamos cuidado con inteligencia artificial ahora, ¿no? Porque ahora no hay estatuas solamente que están paradas ahí. Ahora en la inteligencia artificial hacen hablar a esas estatuas y esas imágenes. Y ahora son las que dan las enseñanzas. Ya usted no va a leer la Biblia, ahora va a seguir estas imágenes que te hablan, enseñándote la palabra de Dios. Ya no es el Espíritu Santo, sino estas imágenes. Tengan mucho cuidado con esta inteligencia artificial. No nos vayamos a dejar desviar con cosas que parecen novedosas. Es impresionante ahora la tecnología, hermano. Pero la palabra de Dios no pasará, aunque el cielo y la tierra sí pasan. Pastor Dr. Nelson Zavala, palabras finales y hora para terminar, por favor. Gracias, Arturito. Qué gran verdad, ¿no? Ay, es que qué bonito que predica la IA. Pero la IA no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no te va a convencer de pecado y por lo tanto no te vas a salvar. Palabra final. Guardad pues mucho vuestras almas, dice el Señor, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Y por qué lo hizo así? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Vamos a orar, y si usted ha estado metido en algo de este tipo, y sobre todo tiene ese problema de vanidad, de que usted se mira mucho al espejito, de que usted se da besitos aquí, se da besitos acá, ¿verdad? No estoy hablando de abrazos quiebra costilla, el abrazo del oso, sino que se mira y por un lado y por el otro lado. Tenga cuidado, que anda buscando una imagen equivocada. ¿Sabe lo que tenemos que nosotros buscar? La imagen y la estatura del varón perfecto. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Querido Dios, nos acercamos poco a poco a la terminación del mes de mayo, pidiéndote que nos favorezcas con este viaje, esta peregrinación a la tierra prometida. Pidiéndote, Señor, que nos des vida, salud para completar este mes y poder también cumplir en este mes todos los días de ayuda que hemos dado en los ministerios y permitirle a todos nuestros hermanos que unidos una vez más tengan el privilegio de bendecir tu obra, bendito Señor. Entonces, Padre, si es tu voluntad y estamos aquí, mañana seguiremos llevando tu bendita palabra. Que los resultados de Camilita, alineados en tu voluntad y amor, den complacencia a nuestra alma, Señor. Que la operación del pastor Rufino sea un éxito. Que la vida de Claudio, Señor, sea poderosamente tocada por ti, para que no tema nada, absolutamente nada de lo que pueda venir. Y que el amor y la paz tuya, mi bendito Señor, repose y gobierne los corazones de todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos y juntos decimos amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan un dulce descanso reparador. Y si el Señor no ha venido antes, nos veremos mañana, mire, a la final trompeta. Aquí juntos para poder proclamar. ¡Ay, viene Jesús! Venga también. Buenas noches. Mande las camisetas. Mande. Mande más. Bendiciones. Vas a quedarse con las tres, caray, aunque los dos le hacemos las tres. Que Dios me lo bendiga, mi querido pastor Arturito. Paz del Señor, hermano.